comprendí que me había transportado a través del tiempo y el espacio, como si una puerta se hubiera abierto ante mí y yo hubiera cruzado ese umbral sin darme cuenta. Instantáneamente supe que estaba en el origen de toda la creación, el lugar donde todo nace en cualquier parte del universo. No tenía conciencia de que mi cuerpo yacía en el suelo ni de que había muerto. Para mí, todo se sentía natural, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Más tarde supe que estuve entre 4 y 5 minutos, sin pulso ni respiración, en un paro cardíaco total, mientras una docena de paramédicos y personal médico intentaban desesperadamente reanimarme. Si lo hubiera sabido en ese momento, ni siquiera habría querido decirles que se detuvieran, porque lo que estaba experimentando era absolutamente maravilloso. Me llamo Martin Beauchamp, soy de Sainte-Cécile, Quebec, y he vivido casi toda mi vida en una granja en la Vallée des Érables. Crecí junto a mis 5 hermanos en una típica granja lechera, haciendo heno, apilando vacas, ordeñando vacas y corriendo tras cerdos que escapaban. Era una vida sencilla, pero profundamente conectada con la tierra y la comunidad. Fui a una pequeña escuela rural y más tarde a la universidad, donde conocí a mi esposa Claire. Nos casamos y decidimos regresar a nuestra región para criar a nuestros hijos en un entorno donde todos se conocen, donde existe un verdadero sentido de comunidad. Nuestras raíces en esa tierra se remontan a generaciones y caminar por esos campos siempre me hizo sentir que seguía los pasos de mis antepasados. Con el tiempo, comencé a notar que mi presión arterial aumentaba lentamente sin razón aparente. Era activo, trabajaba duro y creía alimentarme bien, pero los valores seguían subiendo. Fui al médico y me advirtió sobre el riesgo de un derrame cerebral. Eso me impactó profundamente, porque conocía a agricultores que habían pasado por eso y sabía cómo cambiaba sus vidas. Decidí entonces participar en un programa de bienestar. Comencé a hacer ejercicio regularmente y a cuidar mi alimentación. Todo parecía mejorar, aunque más tarde comprendería que el daño ya estaba hecho. Una mañana de octubre de 2015, todo cambió. Había ido al pueblo para cambiar los neumáticos del coche, pero como llegué temprano, decidí pasar por el centro de rehabilitación para hacer un entrenamiento rápido. Me cambié, saludé al personal, hice algunos estiramientos y comencé un ejercicio sencillo. Después de 20 repeticiones, me levanté y sentí un hormigueo extraño en los antebrazos. Los miré fijamente y en el siguiente instante ya no estaba allí. De repente, me encontré en una dimensión completamente distinta, como un inmenso espacio abierto sin cielo, sin estrellas, sin nada reconocible. Flotaba sobre olas de energía que venían hacia mí y me atravesaban. No sentí miedo. Al contrario, era cálido, acogedor, profundamente reconfortante. Miré mis manos y eran translúcidas, como si estuvieran hechas de luz. Entonces vi una enorme esfera dorada, pulsante, que irradiaba a esas olas. Era una presencia viva, intensa, llena de amor, aceptación y una sensación de bienvenida absoluta. Parecía el equivalente a millones de soles, pero sin calor que quemara, solo una energía que envolvía y atraía. Mientras tanto, en el mundo físico, mi cuerpo estaba siendo reanimado. Personas corrían, realizaban compresiones, usaban un desfibrilador, luchaban por devolverme la vida. Pero yo no tenía conciencia de nada de eso. Yo estaba completamente inmerso en esa experiencia. Vi chispas salir de la esfera, moviéndose en todas direcciones, como si fueran fragmentos de conciencia. Escuché lo que parecía música, pero en realidad eran vibraciones, frecuencias que resonaban en todo ese espacio, como un llamado. Entendí sin palabras que ese era el origen de todo, el lugar del que todos provenimos. Al mirar alrededor, vi algo aún más impresionante. Innumerables universos y dimensiones suspendidos en ese espacio infinito, conectados a esa fuente central por filamentos de energía. Todo estaba interconectado, sostenido por esa presencia que emanaba amor y conocimiento. No cuestioné nada, porque todo tenía sentido. En el mundo físico, tras múltiples intentos, aplicaron un segundo choque con el desfibrilador. Esta vez, mi corazón respondió. Un ritmo apareció en el monitor. Había vuelto el pulso, y en el mismo instante en que comprendí plenamente lo que estaba viendo, fui traído de vuelta. Desperté confundido, sin entender lo que había pasado.
Para mí, solo había pasado un instante desde que hacía ejercicio, pero en realidad habían transcurrido horas. No recordaba nada de ese tiempo. Poco a poco, las memorias de la experiencia comenzaron a regresar con una claridad impresionante. No parecía un sueño. Era vívido, real, permanente. Compartí fragmentos de lo ocurrido con mi esposa, sin saber si lo entendería. Me costaba encontrar palabras, porque lo vivido parecía ir más allá del lenguaje. Había momentos, como al escuchar música, en los que casi podía sentir de nuevo aquella presencia, aquel amor, ese lugar. Con el tiempo, entendí que esa experiencia marcó una línea en mi vida. Antes vivía de forma automática. Después, me volví más consciente, más presente. Aún enfrento dificultades y emociones como cualquier persona, pero algo profundo cambió dentro de mí. Hubo momentos en los que me pregunté por qué había regresado, ya que lo que experimenté era infinitamente mejor que la vida aquí. Hasta que una noche, mientras dormía, dije algo que mi esposa escuchó, que había regresado para ser un canal de esperanza para quienes creen no tenerla. Eso respondió a la pregunta que llevaba dentro. Desde entonces, esa ha sido mi motivación. Compartir lo que viví, ayudar a otros a no tener miedo, mostrar que quizá hay algo más allá de lo que comprendemos. No me considero especial, solo alguien que vivió algo extraordinario y volvió con una nueva perspectiva. Para mí, la muerte dejó de ser un final y pasó a ser una transición. El cuerpo puede detenerse, pero lo que somos en esencia continúa. Y esa es la esperanza que intento transmitir, que seguimos adelante, que somos parte de algo mucho más grande y que esa esencia no se destruye.